Dicen que la música mexicana vive de la pasión, de la sangre y del talento heredado. Pero últimamente parece que también vive del escándalo, del ego y de una lista interminable de acusaciones que hacen temblar los cimientos de la industria. Y esta vez, la protagonista es nada menos que Ángela Aguilar, la llamada princesa del regional mexicano, quien está en el ojo del huracán después de que Javier Seriani, uno de los periodistas más polémicos y temidos del entretenimiento latino, la señalara de estar involucrada en un presunto fraude musical. Y no se trata de un simple chisme de camerino ni de una exageración para ganar clics. Esta vez la acusación tiene peso, nombres y hasta un compositor indignado que asegura haber sido borrado de la historia de una canción que él mismo creó. Todo comenzó con una frase lanzada al aire por Seriani, que sonó más como un misil que como un comentario. En su programa, afirmó que Ángela Aguilar habría interpretado una canción sin darle crédito ni regalías al verdadero compositor. Una denuncia que, de ser cierta, podría no solo manchar la impecable imagen de la joven cantante, sino también abrir una grieta en el legado musical de una de las familias más respetadas de México. Porque hablemos claro, cuando el apellido Aguilar está en juego, no se trata solo de una artista. Se trata de una dinastía. Pepe Aguilar ha construido una carrera sólida, con décadas de esfuerzo, respeto y tradición. Su hija, Ángela, creció frente a los reflectores, entre guitarras y trajes de charro, bajo una narrativa de pureza artística y amor por las raíces mexicanas. Y aunque muchos la consideran una promesa brillante que ha sabido mantener la herencia familiar, otros empiezan a cuestionar si esa imagen tan pulida es tan auténtica como parece. Porque cuando la fama se mezcla con el poder y el poder con la industria musical, las líneas entre la inspiración y la apropiación se vuelven peligrosamente delgadas. Seriani, fiel a su estilo, no solo lanzó la bomba, la explicó con detalle, asegurando tener pruebas y testimonios que respaldarían lo dicho. Según él, el compositor afectado habría intentado reclamar lo que le corresponde por derecho, pero sus esfuerzos habrían sido silenciados, ignorados o, en el mejor de los casos, diluidos entre contratos ambiguos y acuerdos de confidencialidad. Un clásico en el mundo de la música, donde los artistas jóvenes muchas veces no manejan los aspectos legales y los adultos que los rodean, prefieren que no lo hagan. Lo más irónico de todo es que Ángela, que siempre ha sido presentada como la voz del respeto hacia la música tradicional, ahora está envuelta en una polémica que pone en duda precisamente eso, el respeto por el trabajo ajeno. Y esto duele más en una industria que se ha llenado de artistas que no escriben lo que cantan, que compran canciones o que se adueñan de obras sin siquiera conocer la historia detrás de ellas. Porque la música, más allá del glamour, sigue siendo un oficio donde las palabras, las melodías y las emociones tienen dueño. Y ese dueño merece su crédito. Ahora bien, hay quienes defienden a Ángela con fervor. Dicen que ella solo interpretó lo que su equipo le entregó, que no tuvo control sobre los créditos y que su intención nunca fue apropiarse del trabajo de nadie. Que todo es una confusión, un malentendido amplificado por la prensa. Pero aquí entra la pregunta incómoda. ¿Cuántos malentendidos pueden sostener la imagen de una estrella antes de que se empiece a resquebrajar? Porque si algo ha demostrado el tiempo, es que en el mundo del espectáculo, cuando el río suena, suele hacerlo con razón. Seriani, sin embargo, no es precisamente un periodista conocido por callarse. Le gusta el ruido, la controversia y sabe cómo poner el dedo justo donde duele. Pero esta vez, más allá del escándalo mediático, hay un trasfondo que debería preocupar a toda la industria: la invisibilización de los compositores. Esos hombres y mujeres que, en la sombra, escriben las letras que los artistas cantan, los versos que el público corea y los himnos que se vuelven eternos. Sin ellos no habría éxitos, ni fama, ni premios. Y aún así, demasiadas veces, quedan fuera del cuadro, sin nombre, sin reconocimiento, sin un solo peso de regalías. En México, este problema no es nuevo. Desde los tiempos dorados del bolero, se han documentado casos de compositores que murieron en la pobreza mientras sus canciones seguían llenando teatros y listas de éxitos. Es un patrón que se repite con distintas caras, distintas voces, pero el mismo resultado. El arte genera millones, pero no para quienes lo crean. Y en ese contexto, el caso de Ángela Aguilar no es un incidente aislado. Es el reflejo de una industria que todavía no ha aprendido a respetar a quienes realmente la sostienen. Lo curioso es que, según fuentes cercanas a Seriani, el compositor afectado no buscaba dinero, al menos no en primer lugar.
Buscaba reconocimiento. Quería que su nombre apareciera donde debía, junto al título de su canción. Pero cuando eso no ocurrió y sus reclamos fueron ignorados, decidió contar su historia. Y ahí fue donde Seriani entró en escena. Lo escuchó, lo investigó y como buen sabueso mediático, entendió que tenía una bomba en las manos y vaya si la detonó. Porque desde que la noticia salió al aire, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. De un lado, los fans incondicionales de Ángela defendiendo su inocencia y acusando a Seriani de querer arruinar su reputación. Del otro, quienes creen que el periodista solo está haciendo su trabajo y que si hay algo que ocultar, tarde o temprano saldrá a la luz. En medio de todo eso, el silencio del equipo Aguilar suena más fuerte que cualquier declaración. Hay quienes dicen que en la música mexicana el apellido Aguilar pesa más que la verdad, que los medios grandes no se atreven a tocar a la familia por miedo a perder acceso o a ser vetados. Y puede que algo de eso haya, porque, seamos honestos, pocas familias manejan tanto poder mediático, artístico y económico en el género. Pero si algo ha demostrado Seriani a lo largo de los años es que no le teme a los gigantes. Su carrera está construida sobre escándalos que muchos prefirieron no tocar, y esta vez parece decidido a ir hasta el final. El problema, claro, es que cuando una figura pública como Ángela Aguilar cae en una polémica de este calibre, el golpe no solo la afecta a ella, golpea también la credibilidad de una generación de artistas jóvenes que intentan abrirse paso en un mercado saturado y que ahora ven como el público empieza a desconfiar de todo lo que suena demasiado perfecto. Porque la perfección, en este negocio, casi siempre tiene truco. Y hablando de trucos, hay algo más que Seriani dejó entrever y que pocos se atrevieron a repetir. Que detrás de este supuesto fraude habría una estructura de manejo de derechos que beneficia a ciertos productores y representantes. Es decir, que el problema no sería solo de Ángela, sino del sistema que la rodea. Contratos redactados con letra pequeña, intermediarios que registran obras a nombre de empresas fantasma y artistas que terminan siendo la cara visible de decisiones que no controlan. Si eso es cierto, entonces el caso no sería solo un escándalo, sino una radiografía de cómo la industria musical latinoamericana sigue arrastrando vicios que ya deberían estar erradicados. Por supuesto, en medio de esta tormenta, los Aguilar mantienen el perfil bajo. Ni Pepe ni Ángela han hecho declaraciones directas, y los portales oficiales del clan familiar siguen compartiendo contenido como si nada estuviera pasando. Una estrategia clásica, el silencio para que el escándalo se enfríe. Pero curiosamente, ese silencio genera el efecto contrario. Cuanto más callan, más crecen las teorías, más hurgan los periodistas y más se enciende la curiosidad del público. Porque la verdad, en estos tiempos, tiene una peculiaridad. Cuanto más se intenta ocultar, más viral se vuelve. Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Porque no se trata solo de un caso legal o ético, sino también de una lucha narrativa. De un lado, la historia oficial, la familia ejemplar, los valores tradicionales, la herencia artística. Del otro, la versión subterránea, las maniobras comerciales, los créditos dudosos, el poder silencioso que decide quién brilla y quién no. Y si algo sabe Seriani, es cómo desarmar esa narrativa perfecta hasta dejarla desnuda. Ahora bien, más allá del drama, hay algo que debería hacernos reflexionar. ¿Por qué seguimos idolatrando a artistas sin cuestionar el sistema que los rodea? ¿Por qué la industria sigue premiando el carisma por encima del talento real? Y lo más importante, ¿por qué seguimos dejando que los verdaderos creadores sean los olvidados? Quizás porque es más cómodo. Porque preferimos una historia bien contada a una verdad incómoda. Pero cuando alguien como Seriani levanta la alfombra, lo que aparece debajo suele ser feo, aunque necesario de ver. Algunos expertos en derecho de autor ya empezaron a comentar el tema en medios especializados, explicando que si el compositor logra probar su autoría y la falta de pago de regalías, podría iniciar una demanda que pondría en aprietos no solo a la familia Aguilar, sino también a las disqueras involucradas. Y eso, en términos legales, es un terremoto, porque implicaría revisar contratos, auditorías y flujos de dinero que muchas veces se manejan con una opacidad calculada. Y si tú, que estás escuchando esto, ya estás pensando que el asunto suena a película de Netflix, no estás equivocado. La historia tiene todos los ingredientes: fama, dinero, traición y una figura pública intentando salvar su reputación. Lo que nadie sabe aún es quién saldrá vencedor: la verdad, el poder o la narrativa más convincente. Por supuesto, en medio del caos mediático,
también han aparecido quienes intentan bajar el tono. Algunos colegas de Seriani aseguran que el periodista podría estar magnificando el conflicto para generar impacto, como ha hecho en otras ocasiones, que quizá el reclamo del compositor fue legítimo, pero no tan grave como él lo pinta. Y eso abre otro debate interesante. ¿Dónde está el límite entre el periodismo de investigación y el espectáculo del escándalo? Seriani juega con ese límite con maestría, y aunque muchos lo critican, nadie puede negar que, gracias a él, muchos temas que el mainstream prefería ignorar han salido a la luz. Lo cual plantea una paradoja. ¿Es el mensajero el problema o el sistema que necesita mensajeros como él para que algo cambie? Mientras tanto, Ángela sigue en silencio, aunque su rostro lo dice todo. En sus últimas apariciones públicas, su sonrisa luce más tensa, su mirada más contenida. No es difícil imaginar el peso que debe sentir, porque no importa cuán grande sea tu fama, enfrentarte a una acusación de robo artístico es, para cualquier músico, una herida directa al alma. Y más aún cuando eres la heredera de un apellido que ha hecho de la autenticidad su bandera. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene puede cambiar por completo cómo ves a tus artistas favoritos. Lo que hoy parece una simple polémica podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande, donde la música mexicana moderna muestra su cara menos romántica, la del negocio puro y duro. Hablando de negocio, no olvidemos que la industria musical actual se mueve por métricas, no por méritos. Las reproducciones valen más que las letras, los contratos más que la inspiración. Y cuando un artista crece tan rápido como Ángela Aguilar, con campañas internacionales, colaboraciones millonarias y presencia constante en medios, el margen para el error se reduce a cero. Por eso, si este escándalo se confirma, el golpe no solo sería moral, sino económico. Las marcas que la respaldan podrían reconsiderar acuerdos, los festivales podrían replantear invitaciones, y las plataformas, aunque discretamente, podrían empezar a bajarle visibilidad. Así funciona el mundo de hoy. Rápido para aplaudir, más rápido aún para olvidar. El compositor, mientras tanto, ha ganado algo que el dinero no compra: atención. Su nombre empieza a circular, sus declaraciones se comparten, y aunque tal vez no logre recuperar lo perdido, ha puesto un tema vital sobre la mesa: el respeto al autor. Y en eso, queramos o no, Seriani ha cumplido un papel importante, porque si no fuera por su insistencia, probablemente esta historia habría quedado enterrada, como tantas otras. Pero, ¿y si todo esto fuera parte de un juego mayor? Algunos analistas del entretenimiento ya especulan con la posibilidad de que alguien esté utilizando a Seriani para golpear mediáticamente a los Aguilar, porque en este negocio los enemigos abundan y las filtraciones siempre tienen un propósito. Podría ser un competidor, un ex colaborador resentido, o incluso alguien dentro de la industria que busca abrir espacio para una nueva generación de artistas. Nada sería descabellado. Lo cierto es que, mientras las redes hierven y los medios se dividen, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿hubo o no hubo fraude musical? Y lo más desconcertante es que tal vez nunca lo sepamos con certeza, porque los casos como este suelen resolverse en la penumbra de los despachos, con acuerdos confidenciales, firmas rápidas y cláusulas de silencio. Al final, el público se queda solo con los rumores, las especulaciones y la sensación de que algo huele mal, aunque nadie sepa exactamente qué. Aún así, el daño a la reputación está hecho. Y en la era digital, una mancha viral pesa más que 1000 comunicados oficiales. Puede que Ángela logre superarlo. Puede que el tiempo diluya el escándalo, pero la sombra quedará ahí, recordándole a todos que la fama es un arma de doble filo. Y ya que estamos hablando de verdades que pocos se atreven a decir, aprovecha y dale al botón de suscribirte, porque aquí no nos casamos con nadie, ni con los poderosos ni con los protegidos. Aquí se cuenta lo que otros callan. Al final del día, esta historia no trata solo de una canción ni de una artista. Trata de un sistema entero que necesita reinventarse, de la urgencia de devolverle dignidad a los compositores, transparencia somera a los contratos y honestidad a la música. Y, porque si la industria sigue premiando el silencio, los próximos himnos que cantes podrían estar construidos sobre injusticias. Y quizá lo más triste es que muchos artistas jóvenes, como Ángela, son víctimas y cómplices a la vez. Víctimas de un sistema que los moldea y cómplices porque aceptan ese molde sin cuestionarlo. Pero todo ciclo tiene su final, y tal vez este sea el principio del cambio. Uno que empiece no con escándalos, sino con conciencia. Así que mientras el nombre de Ángela Aguilar sigue girando en los titulares y Javier Seriani afila sus próximos informes, el público tiene la última palabra
creer o no creer, defender o exigir rendición de cuentas. Y aunque el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, hay algo que nadie puede negar. Esta historia, como la buena música, ya se nos quedó grabada en la cabeza y quién sabe, quizá el próximo verso que escuches en la radio tenga detrás a otro compositor olvidado, esperando que esta vez alguien sí diga su nombre. Porque al final, esa es la verdadera nota que debería resonar. Y es que ese compositor olvidado no es una figura lejana o anónima como muchos creen. Detrás de cada canción que se vuelve un éxito, hay una historia que rara vez se cuenta. A veces es la de un joven que pasó noches enteras escribiendo letras que nadie quería escuchar hasta que alguien famoso las cantó. O la de un músico de provincia que firmó el contrato equivocado, confiando en promesas vacías de representantes con sonrisa fácil y ética flexible. Esas historias están por todas partes, escondidas bajo los aplausos, en los márgenes de los créditos, en las libretas que nunca llegaron a publicarse. Y en esta ocasión, parece que una de esas historias ha salido a la luz justo cuando menos convenía. Lo que muchos no saben es que en el proceso de registro de una canción, cada detalle importa. Desde quién compuso la melodía hasta quién escribió la letra, todo debe quedar legalmente asentado ante entidades que protegen la propiedad intelectual. En México, la Sociedad de Autores y Compositores de México, CICM, es la encargada de velar por esos derechos. Pero lo que ocurre entre bastidores antes de que una canción llegue a ese punto suele ser un terreno nebuloso, lleno de zonas grises. Los contratos se firman deprisa, a veces sin abogados presentes, y los compositores, deseosos de ver su obra publicada, aceptan condiciones que los dejan sin control alguno sobre su creación. En el caso que Seriani ha expuesto, se dice que el compositor firmó un acuerdo temporal con una editora que, según él, nunca cumplió su parte. Y cuando la canción fue grabada por Ángela Aguilar, ya no aparecía su nombre en los registros. Un borrado quirúrgico, como si nunca hubiera existido. Y eso, más allá del dinero, es lo que más duele a cualquier creador, que su voz sea silenciada dentro de su propia obra. Algunos productores musicales han comenzado a hablar, aunque sin revelar su identidad. Afirman que este tipo de prácticas son más comunes de lo que se imagina, y que incluso hay catálogos fantasma de canciones compradas en bloque, registradas luego a nombre de otras personas para facilitar negociaciones. Es decir, hay canciones que cambian de dueño varias veces antes de llegar a un artista famoso, y cada transferencia difumina un poco más la autoría original. En ese contexto, el reclamo del compositor no solo es comprensible, sino casi inevitable. Porque en un sistema que privilegia la fama sobre la creación, la justicia siempre llega tarde o no llega. Y aquí es donde la figura de Seriani cobra sentido. Porque más allá de su fama de polémico, él representa algo que los medios tradicionales hace tiempo dejaron de hacer: confrontar a los poderosos. Puede que a veces lo haga con teatralidad, puede que su tono sea provocador, pero detrás de su espectáculo hay un mensaje claro: nadie debería estar por encima de la verdad. Y si para llegar a ella hay que incomodar a una familia influyente, pues que así sea. Hay quienes lo critican, diciendo que se alimenta del escándalo, que exagera los conflictos para mantener su audiencia. Pero la ironía es que, en este caso, su trabajo ha servido para poner en debate algo que el público había normalizado: la invisibilidad de los creadores. Y quizá eso sea lo más valioso de toda esta controversia. Mientras tanto, los fanáticos siguen discutiendo en redes. Algunos analizan cada palabra del comunicado que nunca llegó, otros comparan versiones de la canción buscando diferencias, y los más apasionados incluso investigan los registros de autoría pública. En los foros especializados circulan capturas de pantalla, fragmentos de contratos filtrados y hasta análisis técnicos sobre la melodía en cuestión. En otras palabras, la polémica se ha convertido en una investigación colectiva. Es casi poético. El público, que antes solo consumía, ahora se siente parte del proceso de desenmascarar una injusticia. Pero este fenómeno también revela algo inquietante. La frontera entre la información y el espectáculo es cada vez más difusa. La gente ya no solo quiere saber la verdad, quiere presenciar la caída. Quiere ver cómo los ídolos se tambalean, cómo los mitos se derrumban. Y aunque eso parezca cruel, también refleja un hartazgo. El público está cansado de relatos perfectos, de estrellas sin fallas, de industrias que se venden como puras cuando son tan humanas como cualquier otra. Y aquí aparece otro detalle que pocos han notado. La canción implicada no es cualquier tema.
Según fuentes cercanas, era una de las piezas que Ángela había interpretado con un orgullo especial, como símbolo de su conexión con las raíces mexicanas. Eso, si se confirma la acusación, añade un nivel de ironía casi doloroso. Porque hablar de amor a la cultura mientras se ignora a quien la compuso es como presumir de una casa construida sobre cimientos ajenos. Los expertos en propiedad intelectual coinciden en que este tipo de disputas son difíciles de resolver. La música, al ser un arte compartido, tiene demasiadas manos en su proceso. Compositores, arreglistas, productores, ingenieros de sonido. Todos aportan algo, pero no todos reciben reconocimiento. Y en el momento en que entra el dinero, la armonía se acaba. Es el punto exacto donde la creatividad deja de ser un acto puro y se convierte en un producto. Y ese producto, una vez lanzado, pertenece menos a quien lo hizo y más a quien lo controla. El compositor en cuestión, según lo que Seriani dejó entrever, no es un desconocido total. Tiene trayectoria, aunque sin los reflectores de los grandes nombres. Ha trabajado para otros artistas, ha estado detrás de temas que sí fueron registrados correctamente. Por eso esta vez no quiere quedarse callado. Su indignación no viene de la sorpresa, sino del límite. Después de años viendo cómo otros son invisibilizados, decidió no permitir que le pase lo mismo. Su testimonio, filtrado parcialmente a algunos medios, describe con precisión quirúrgica el momento en que se dio cuenta del engaño. Dice que un día, revisando los créditos de una canción que había ayudado a construir, no encontró su nombre. Pensó que era un error técnico, algo corregible. Pero cuando contactó a la editora, le respondieron con evasivas. Luego el silencio. Y finalmente, la impotencia. Hasta que alguien le dijo, habla con Seriani, él no se calla, y tenía razón. Seriani no se calla. Y en eso, guste o no, radica su poder. Cuando él toma un caso, lo hace público, lo vuelve conversación, obliga a los involucrados a reaccionar, aunque sea negando. Su exposición mediática no garantiza justicia, pero sí garantiza que nadie pueda ignorar el tema. Y eso, en un mundo donde el silencio es la moneda más común, ya es mucho. Lo que también llama la atención es cómo los grandes medios han manejado el asunto. La mayoría lo menciona apenas de forma lateral, casi con cautela. Ninguno se atreve a profundizar. Algunos incluso han eliminado notas publicadas alegando falta de verificación. Pero todos saben que detrás de esa prudencia hay temor. Porque tocar a los Aguilar es arriesgarse a perder mucho más que una primicia. Y eso plantea una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué se protege tanto a ciertas figuras? ¿Por talento, por tradición o por los intereses que representan? Porque, seamos francos, en la música todo tiene un precio. Y la reputación también se negocia. Mientras tanto, los seguidores más atentos han empezado a hacer comparaciones incómodas. Recuerdan que no es la primera vez que alguien acusa a la familia Aguilar de apropiarse de temas o arreglos sin dar crédito. Algunos rescatan viejas entrevistas donde se insinuaban tensiones con otros compositores, y aunque nada fue confirmado, la repetición de patrones empieza a despertar sospechas. En la memoria colectiva, los rumores son como brasas. Pueden apagarse por un tiempo, pero siempre dejan calor. Por otra parte, no se puede negar que Ángela es una intérprete talentosa. Su voz, su presencia escénica y su formación musical son innegables. Pero incluso el talento más puro puede verse empañado cuando la ética artística se pone en duda. Porque la grandeza no se mide solo en aplausos, sino también en respeto. Y ahí es donde la línea entre la ingenuidad y la complicidad se vuelve fina. En el fondo, esta historia también habla de poder. Del poder que tiene una familia, una disquera o un nombre para moldear la realidad a su conveniencia. Si el compositor fuera el famoso y Ángela la desconocida, la historia sería distinta. Él habría sido defendido, su reclamo validado, y los titulares habrían hablado de un abuso contra una joven promesa. Pero como es al revés, todo se vuelve difuso y el relato se reescribe para proteger al más influyente. Así de desigual es el tablero. Y sin embargo, lo fascinante de este momento es que el público ya no es tan fácil de manipular. La gente investiga, compara, archiva, publica. Internet se ha convertido en el gran archivo de la memoria colectiva. Cada vez que un artista borra un crédito, alguien en Twitter lo rescata. Cada vez que un periodista calla, otro canal lo amplifica. Es un ecosistema caótico, pero también justo en su propia anarquía. Por eso, cuando Seriani dijo lo que dijo, el impacto fue inmediato. No necesitó mostrar documentos ni pruebas al instante. Bastó con su reputación como periodista implacable y con el morbo natural de una audiencia
que lleva tiempo sospechando que la industria del entretenimiento no es tan inocente como aparenta. El eco fue tan grande que incluso algunos programas de radio tradicionales tuvieron que abordarlo, aunque fuese con cautela. Y entre todo ese ruido, lo más interesante no son las acusaciones en sí, sino las reacciones, porque revelan más de lo que muchos imaginan. Algunos artistas, colegas de Ángela, reaccionaron con silencio absoluto, otros con frases ambiguas del tipo «ojalá todo se aclare», pero unos pocos se atrevieron a lanzar indirectas, recordando públicamente la importancia de respetar a los autores. Y esos mensajes, aunque discretos, dicen mucho. En el lenguaje del espectáculo, el silencio también tiene tono. Lo cierto es que detrás de cada palabra dicha y cada palabra omitida, hay una historia de tensiones, intereses y pactos. Y mientras la verdad se abre paso entre rumores y defensas, el público observa, analiza y saca conclusiones. Porque en estos tiempos, cada escándalo es una ventana a lo que realmente ocurre detrás del telón. Y esta vez, la vista no es precisamente agradable. Y lo curioso de todo esto es que, mientras el público intenta entender qué es verdad y qué no, los involucrados se mueven con una precisión casi quirúrgica. Los equipos de comunicación de figuras como los Aguilar no dejan nada al azar. Cada silencio, cada publicación en redes, cada aparición pública está calculada para mantener la imagen intacta. Porque aquí no se trata solo de limpiar un nombre, sino de proteger una marca. Y en el entretenimiento moderno, una marca vale más que cualquier legado artístico. La música, en cierto modo, se volvió un accesorio de la reputación, un vehículo para mantener vigente la narrativa de perfección. Dentro de la familia Aguilar, todo ha sido tradicionalmente parte de un guión muy bien cuidado. Las giras familiares, los conciertos con tono patriótico, los discursos sobre la mexicanidad y la herencia cultural. Todo está pensado para sostener la idea de que ellos representan la pureza del regional mexicano. Por eso esta acusación es tan disruptiva, porque si se demostrara que hubo una falta de ética o incluso una omisión deliberada, ese relato perfecto empezaría a desmoronarse desde dentro. No sería solo una polémica más, sino una fisura en el discurso que los ha sostenido durante generaciones. Y eso, en un entorno donde la imagen lo es todo, puede ser devastador. Los Aguilar no solo venden música, venden identidad. Su apellido evoca tradición, orgullo nacional y prestigio. Por eso cualquier señal de hipocresía cala hondo en el público, porque el público que los admira no los ve como simples artistas, sino como guardianes de algo sagrado. Y cuando un guardián falla, la decepción es doble. Las conversaciones entre bastidores, según algunos insiders del medio, son tensas. No tanto por el dinero, sino por el daño simbólico. Dentro de las disqueras y los equipos de producción, se entiende que un conflicto legal se puede resolver. Pero un conflicto moral, ese que hace que la gente dude de la integridad de un artista, es mucho más difícil de borrar. Los fans pueden perdonar errores, pero no falsedad. Por eso, el equipo de los Aguilar habría optado por el silencio absoluto. No alimentar el fuego, no dar material, no arriesgar contradicciones. Y en paralelo, Seriani juega su papel con la destreza de un estratega. Cada palabra que pronuncia está diseñada para mantener viva la conversación. Sabe perfectamente cómo funciona la atención del público. Si un tema deja de generar debate, muere. Y él no permite que eso ocurra. Por eso su discurso se construye con ritmo, con insinuaciones calculadas y frases que dejan ecos. Es una técnica casi teatral. No solo informa, crea un escenario. Y en ese escenario, Ángela y su entorno quedan expuestos, incluso cuando no dicen nada. Lo más interesante es cómo las distintas audiencias reaccionan. El público más joven, acostumbrado al escrutinio digital, tiende a desconfiar de las versiones oficiales. Analizan cada gesto, cada palabra, cada silencio. Si Ángela sube una foto sonriente, algunos lo interpretan como provocación. Si no publica nada, lo leen como culpa. Ya no hay neutralidad posible. Todo comunica, incluso la ausencia. Y esa es la parte más cruel del mundo actual. Los artistas están atrapados en una narrativa permanente, donde cada segundo puede ser leído como una prueba de algo. Por otro lado, las generaciones mayores que crecieron admirando a Pepe Aguilar y su legado, se resisten a creer que algo así pueda ser cierto. Para ellos, los Aguilar son un símbolo de decencia y talento. Ver su apellido asociado con la palabra fraude les resulta casi sacrílego. Pero incluso entre esos fans más fieles empieza a colarse la duda, porque en la era de la transparencia forzada, la fe ciega ya no dura mucho, y mientras tanto, el compositor afectado, según quienes lo conocen,
sigue moviéndose entre la frustración y la esperanza. Sabe que enfrentarse a una figura como Ángela no es solo una batalla legal o mediática, sino también emocional. Luchar contra una estrella querida por millones implica convertirse, al menos por un tiempo, en el villano de la historia. Pero también sabe que callar sería peor. Y esa mezcla de valentía y resignación es lo que le da fuerza para seguir hablando. Lo más triste es que su caso no es único. En la historia reciente de la música mexicana hay decenas de ejemplos similares. Compositores que cedieron sus derechos a cambio de promesas de promoción, o que fueron presionados para aceptar acuerdos injustos. Muchos murieron sin ver su nombre en los créditos de las canciones que ellos mismos soñaron. Y lo irónico es que esas canciones, las mismas que los hicieron invisibles, siguen sonando en cada fiesta, en cada radio, en cada boda, como fantasmas musicales que recuerdan lo que la industria prefiere olvidar. Dentro del círculo de Cheriani, algunos aseguran que el periodista recibió documentación parcial que respaldaría al compositor. No pruebas legales concluyentes, pero sí indicios claros de que hubo irregularidades, fechas de registro que no coinciden, contratos con omisiones sospechosas y correos electrónicos que muestran intentos de reclamación ignorados. No es evidencia definitiva, pero sí lo suficiente para encender una mecha mediática. Y en el mundo del espectáculo, una mecha es todo lo que se necesita para incendiar reputaciones. También hay rumores, porque siempre los hay, de que este caso podría involucrar a más artistas, que el compositor habría trabajado para otros nombres conocidos, y que esta vez decidió exponerlo todo porque ya no tenía nada que perder. Si eso fuera cierto, estaríamos ante un escándalo en cadena, capaz de exponer la estructura entera de cómo se manejan los derechos en la música regional. Y eso explicaría por qué tantos prefieren callar. Mientras tanto, el público sigue debatiendo como si se tratara de un juicio abierto. En los comentarios de redes sociales se leen argumentos que rozan lo filosófico. Unos defienden la inspiración compartida como parte del arte. Otros exigen justicia literal y llaman a boicotear a quienes roban ideas. Y entre esos dos extremos hay una masa silenciosa que simplemente observa, esperando a ver en qué dirección sopla el viento antes de elegir bando. Porque al final, en la cultura digital, nadie quiere estar del lado equivocado de la historia. Lo que pocos consideran es el daño interno que un episodio así puede generar en la propia artista. Ángela, más allá de la fama, es una joven que ha crecido bajo una presión que pocos soportarían. Cada paso que da es analizado, cada palabra que dice se convierte en titular. Y cuando el linaje pesa tanto, el margen para equivocarse es mínimo. En ese contexto, un escándalo como este no solo es un problema profesional, sino también personal. El miedo al juicio, la necesidad de mantener la fachada, el agotamiento de tener que representar algo más grande que uno mismo. Todo eso deja huellas invisibles, pero el público rara vez ve esas huellas, porque el espectáculo no permite fragilidad. El artista debe ser siempre fuerte, impecable, sonriente. Si muestra vulnerabilidad, pierde poder. Si responde con agresividad, confirma la culpa. Es una trampa sin salida. Por eso el silencio parece, a primera vista, la mejor opción. Aunque también sea el más incómodo. Los más cercanos a la familia dicen que dentro del entorno Aguilar hay división de opiniones. Algunos creen que deben salir a dar la cara, aclarar los hechos, poner fin al escándalo. Otros, en cambio, piensan que hacerlo solo daría más visibilidad al tema, que la gente olvida rápido y que mientras no se confirme nada, el tiempo jugará a su favor. Es una estrategia vieja, pero efectiva. Dejar que la atención pública se desgaste. Sin embargo, esta vez podría no funcionar, porque Cheriani, con su insistencia, ha logrado que la historia no se apague. Cada semana encuentra una forma de mantenerla viva, de añadir una capa más, de hacerla imposible de ignorar. Y así, mientras todos los involucrados siguen midiendo cada paso, la historia crece por sí sola. Ya no importa tanto quién tenga la razón, lo que importa es quién controla el relato. Porque en el siglo XXI, la verdad no se impone, se construye, y quien logra construirla primero, gana.